continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Como Él, ora, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es
Hola mis hermanos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estar compartiendo un mensaje que he titulado El mensaje de la cruz. Y esto está fundado en el texto que aparece en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18. Ahí leemos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Alguien ha dicho que el corazón del cristianismo es la Biblia, y el corazón de la Biblia es la cruz, y el corazón de la cruz es el corazón de Dios. Y claro, tenemos que entender que el corazón de Dios es un corazón lleno de gracia, de compasión, de amor, de bondad hacia una humanidad que a causa de su pecado está perdida, errante, y un corazón que fue herido y quebrantado en la obra de la cruz del Calvario. Por eso yo en esta noche he querido tomar este tema, pero antes de proseguir vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que nos dé una visión más clara de la maravilla y el misterio de la cruz y una experiencia más real de su poder transformador. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra y meditar en ella, y lo que es el corazón de la Biblia, lo que es el mensaje de la cruz. Y queremos pedirte que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mira, quiero decirte que la cruz de Cristo es a la vez el objeto más terrible y más glorioso que tanto hombres como ángeles pueden haber visto fuera de las puertas del cielo. Te voy a leer 1 Corintios 1:18 en otra versión alternativa a Reina Valera, que nos aclara también un poco el sentido del texto. Dice: porque el mensaje de la cruz. Reina Valera 60 dice la palabra de la cruz. Esta versión, el mensaje de la cruz, es locura para los que se están perdiendo. Pone el verbo en continuo. Pero para nosotros, que somos salvos, es decir, es un hecho ya nuestra salvación, es poder de Dios. Por eso el tema es el mensaje de la cruz. La palabra o el mensaje de la cruz no puede leerse en un texto aislado de la Biblia. Esto es importante que entendamos, porque si vamos a recibir este mensaje en toda la plenitud de su significado, tenemos que entender que esto no está en un texto aislado de la Biblia, sino que hay que leer la Biblia en todo su contexto para ir extrayendo este mensaje de la cruz, que es abarcativo, es decir, que está a lo largo de toda la Biblia y que ocupa todo el horizonte de contemplación de una persona para que pueda entender su real estado y condición delante de Dios. Pero también tenemos que decir que aunque nosotros podamos predicar plenamente y extensamente este mensaje de la cruz y podamos unir todas sus partes para hacerlo más comprensivo a nuestra mente y corazón, sin embargo, dice nuestro texto que el mensaje de la cruz es una locura para aquellos que se están perdiendo, porque no pueden entenderlo. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Por eso es absolutamente imprescindible
la asistencia del Espíritu Santo para que podamos entender el mensaje de la cruz. De hecho, sabemos que es el Espíritu Santo el que inspiró a los escritores de la palabra de Dios para que pudieran hacerlo en forma infalible, inerrante, sin cometer errores. Y es ese mismo Espíritu el que ilumina la mente del lector para que pueda entender lo que es el mensaje de la cruz, lo que es la palabra de Dios. Porque esta es otra cosa que es importante remarcar. El mensaje de la cruz es la palabra de Dios acerca de la cruz y su mensaje de amor y de gracia para nosotros por medio de la cruz. Así que intentemos comprender su profundo significado. Y hay 4 cosas que quiero remarcarte en este mensaje. Primero, el mensaje de la cruz es la palabra de Dios acerca de la santidad y del pecado. Ampliando un poco el concepto, podríamos decir que el mensaje de la cruz es la palabra de Dios acerca de la santidad divina y de la pecaminosidad humana. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de el padeciente que sufrió en la cruz del Calvario y la vileza del pecado de aquellos por quienes murió. Cuando vamos al Evangelio de Juan y leemos en el capítulo 8 ese texto tan conocido, cuando Jesús, confrontando a los líderes religiosos de su época, les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le contestan: nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro, se olvidaban aquellos religiosos de la historia de su pueblo, o más bien, más que olvidarse, la conocían muy bien y pretendían soslayarla, porque habían sido esclavos 400 años en Egipto, habían sido esclavos 70 años en Babilonia, y en el momento en que estaban hablando en forma contemporánea, estaban bajo el poder de la bota del Imperio Romano, y sin embargo no reconocían esclavitud. Pero de todas maneras, el Señor Jesús les hace entender que no les estaba hablando de una esclavitud civil, social o política, sino que les estaba hablando de una esclavitud espiritual, porque les dice: el que hace pecado o el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y en ese contexto, cuando los fariseos reaccionan contra Jesús por esto que les estaba diciendo, más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 46, Jesús les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es que, según la enseñanza de Jesús, el pecado esclaviza. El pecado y la esclavitud al pecado van inevitablemente juntos. Por eso, cuando uno va a el mensaje de la cruz, que es la palabra de Dios acerca de la relación entre santidad y pecaminosidad, tenemos que entender que el Señor Jesucristo era un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, o como dice el escritor a los hebreos, era santo y más sublime que los mismos cielos. Nadie podía endilgarle a él algún pecado, ni sus amigos, ni sus enemigos, ni los demonios. No tenía relación con el pecado, no hubo pecado en su boca, no hubo pecados de acción o de omisión en su vida. Era un hombre perfecto. Y sin embargo, esto era necesario para que él pudiera hacer una obra perfecta en la cruz del Calvario a favor de nosotros que estamos esclavos del pecado. Cuando uno mira la cruz del Calvario, ve allí el lado positivo de Dios, si pudiéramos decirlo de esta manera, expresado en la santidad
del Señor Jesucristo que se ofrecía en sacrificio por el pecado. Y podríamos ver en la cruz el lado negativo de la pecaminosidad humana, porque si fue necesario el sacrificio del mismo Hijo de Dios para salvar a una humanidad perdida, tenemos que entender la profundidad y la maldad del pecado. Lo que el pecado ha causado a nivel universal, a nivel cósmico, es caótico lo que el pecado ha hecho. Y era necesario que una persona de valor infinito, una persona de naturaleza eterna y una persona por una vida caracterizada por la santidad se ofreciera a sí mismo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. La santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre se han enfrentado en un terrible conflicto en la cruz del Calvario. Y aquella cruz que revela a Dios en su santidad, también revela al hombre en su pecaminosidad. Dice Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí está describiendo el apóstol cómo en esa cruz del Calvario la humanidad pecadora afrentó y confrontó a la verdadera santidad y la menospreció y la clavó en una cruz. Y este menosprecio del hombre perdido por la santidad de Dios es lo que condena al hombre. Dios está dispuesto a salvar la humanidad. Dios ha dado el primer paso para salvar la humanidad. Dios ha entregado lo más precioso del cielo y de la tierra en sacrificio. Y sin embargo, los hombres que se oponen, que rechazan la obra de la cruz y que niegan eficacia de la obra de la cruz, se condenan a sí mismos por su propia decisión. Este mensaje de la cruz es así el mensaje de la victoria para la santidad y de la derrota y de la eliminación del pecado. Pero en segundo lugar, el mensaje de la cruz es la palabra de Dios acerca del amor y del sacrificio. Fíjate qué importante que es esto. La cruz del Calvario nos habla acerca del amor de Dios y acerca del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios dio a su Hijo, no lo hizo con ninguna expectativa, de alguna u otra manera, pensando que Jesús podría escapar de la cruz del Calvario. Dios no tenía un plan B. El único plan, el único camino para salvar a la humanidad de su pecado era la cruz del Calvario, la muerte de su propio Hijo. Y por ello es importante recalcar, en este tiempo donde hay tantas filosofías de pluralismo y de multiculturalismo que dicen que a Dios se puede ir por distintos caminos y que todas las religiones son buenas y válidas para llevarnos a Dios, tenemos que remarcar que el hombre no tiene esperanza de poder ser salvo si no es a través del poder de la cruz. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que la cruz denota la grandeza del amor de Dios y la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso ese texto tan conocido de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se está expresando el amor de Dios, que es omniabarcativo, que es inclusivo de toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos, a toda la humanidad. Pero también nos habla la Biblia, y podemos leerlo en Efesios capítulo 5, versículo 2, que Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios. El testimonio del mismo Señor Jesucristo es en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mensaje de la cruz, entonces, es la expresión del amor de Dios, un amor infinito, un amor sin reservas, un amor eterno, un amor incondicional. Solo Dios podía amar al mundo de los pecadores de esa manera, de llegar a dar a favor de nosotros la vida de su propio Hijo para que podamos ser salvos. Solo Dios, el Hijo, podía amarnos tanto a nosotros a pesar de que somos sus enemigos a causa del pecado. Esto lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 5:8 cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor más grande que nosotros podamos experimentar. El sacrificio, el padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la prueba de cuánto Dios nos ama, es la prueba de la intensidad del amor de Dios para con nosotros. Pero en tercer lugar, el mensaje de la cruz es la palabra de Dios acerca de la justicia y de la paz. Fíjate que es un hecho curioso de que algunos padres, como se les llama a los teólogos de la iglesia primitiva, decían que Cristo pagó el precio de nuestro rescate a Satanás. Y lamentablemente todavía hay grupos religiosos que se denominan cristianos que sostienen esta misma idea, que el pago del rescate por la humanidad fue el precio que Dios le pagó a Satanás para que soltara a los que estaban esclavizados por el pecado. Ahora, esto es un pensamiento herético. Satanás es homicida, es padre de mentira desde el principio. Se nos anuncia de una manera clara en la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo en ofrenda y sacrificio a Dios. No fue un precio pagado a Satanás. Se ofreció a sí mismo a Dios el Padre. La cruz no solamente denota el amor infinito e incondicional de Dios para con nosotros, sino que también la cruz es una prueba de la justicia de Dios. Y también decimos la relación entre la justicia y la paz. En la cruz del Calvario se encontraron la justicia y la paz y se reconciliaron. Porque no puede haber paz si primeramente no hay justicia. Ahora, este es un concepto muy claro en las Escrituras y que desarrolla vastamente el apóstol Pablo. Pero para nosotros entenderlo un poco, tenemos que ver que la justicia de Dios es inquebrantable. Dios no puede permitir que su propia justicia sea quebrantada. Y los hombres hemos quebrantado la ley de Dios. Nadie ha cumplido perfectamente y a cabalidad con la justicia de Dios. Alguno podría decir que ha cumplido con la mayoría de los mandamientos, pero dice la carta de Santiago que si alguien transgrede un mandamiento, se hace transgresor de todos. De hecho,
Fue por un solo pecado que la muerte entró al mundo. Y fíjese que dice Romanos 5:12, así que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos, sin excepción, hemos quebrantado la ley de Dios y nos hemos hecho injustos delante de Dios. Y era necesario que hubiera una persona, un hombre, representativo de toda la humanidad, que pudiera ofrecer un sacrificio en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser aceptados en Él. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, cuando dice: al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Es decir, cargó en Cristo, cuando moría en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros, con un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Cristo ha cargado sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Y en una transacción que solamente Dios podía hacer, la justicia de Cristo ha sido cargada sobre todo aquel que pone su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal. Esto es la doctrina de la justificación. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz que toda persona anhela tener está basada y fundamentada en la justicia que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Tenemos que entender que el sacrificio de Cristo es único y es suficiente, no se vuelve a repetir, fue una sola vez y para siempre, y abarca la potencialidad de salvar a toda la humanidad. Pero cuando decimos esto, no estamos hablando de universalismo, como algunos que dicen que bueno, porque Dios nos ama y Dios es bueno, en definitiva todos los hombres nos vamos a salvar. No, Dios es santo, como hemos dicho, y Dios es justo, como hemos dicho, y Dios ha provisto lo necesario para que su justicia pueda ser vindicada y su santidad no sea mancillada, y esto lo ha hecho en la cruz del Calvario. Y lo ha hecho con potencial de salvar a toda la humanidad, y la salvación se ofrece a todos los hombres y mujeres sin acepción de personas. Pero solamente es eficiente para aquellos que creen. Por eso dice el apóstol Pablo, justificados por medio de la fe. La fe es la mano del hombre que se extiende para recibir lo que Dios le ofrece sin dinero y sin precio. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos ofrecerle nada aceptable a Dios de nuestra propia manufactura humana. No son nuestras buenas obras, ni nuestra religiosidad, ni nuestra moralidad lo que alcanza la paz con Dios. Es la justicia de Dios, hecha en la cruz del Calvario, la que puede darnos paz si nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo como Salvador personal. La justicia infinita queda infinitamente vindicada con el valor infinito de la vida y de la sangre de aquel que era el infinito. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, cancelando el documento de deuda en contra nuestra que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Todo lo que estaba en contra de nosotros, que nos acusaba ante los ojos de Dios como juez justo y que se levantaba en el camino como un obstáculo a nuestra reconciliación con Dios, ha sido clavado en la cruz.
ha sido quitado de en medio por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora el mensaje de la cruz es el que leemos en Efesios 2:15. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo. Mire, la Biblia no conoce otro camino para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y reconciliados los unos con los otros, de modo que tengamos paz con Dios, que tengamos paz con el hombre y que tengamos paz en nuestro ser interior. No hay otro camino que la cruz del Calvario. Y este es el mensaje de la cruz, que tienes que experimentarlo por vos mismo, que tienes que probarlo vos mismo. De nada sirve conocer todo esto intelectualmente si no lo aceptamos por la fe, y esto que está en la mente baja al corazón. La Biblia nos enseña de que la salvación no viene por el intelecto, la salvación viene por recibir al Señor Jesucristo en el corazón, por aceptar la obra del Señor Jesucristo hecha en nuestro lugar y por identificarnos nosotros mismos por medio de la fe con la muerte del Señor Jesucristo y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cuarto lugar, el mensaje de la cruz es la palabra de Dios acerca de la salvación y del poder. Observa el versículo con el que hemos comenzado allí en 1 Corintios 1:18. Dice: el mensaje de la cruz para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Es decir, la cruz es el símbolo que da Dios de su poder omnipotente para salvar. Todos los que creen en Él, Señor Jesucristo, todos los que ponen su confianza en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, moran bajo la sombra del Omnipotente. Esto es muy importante porque, mira, así como los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando Dios les envió las distintas plagas a Egipto, y vino la última de las plagas, la muerte de los primogénitos, y les dijo que para salvarse tenían que untar las entradas de las casas, el dintel y los postes de la casa, con la sangre de un cordero inocente, y ellos tenían que permanecer refugiados en aquella casa bajo la protección de la sangre. Así es con nosotros hoy. Aquello es un tipo, una sombra de la realidad de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando nosotros por la fe le pedimos al Señor Jesucristo que su sangre nos limpie de toda maldad, de todo pecado, y nos ponemos bajo la protección de esa sangre, estamos seguros y amparados bajo el poder omnipotente de Dios, y eso es salvación, y eso es paz, y eso es seguridad. Así como en la cruz el Señor Jesucristo perdió su vida para que Él pudiera salvarla por la gloria de la resurrección, así también nosotros tenemos que identificarnos con Jesús en su muerte, identificarnos plenamente por la fe con el Señor Jesucristo, sabiendo que Él no solamente murió por nuestros pecados, sino que murió al pecado para que el pecado no nos domine. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él para ser salvos, no solamente de la penalidad del pecado, sino también del poder del pecado que quiere dominarnos. Y cuando nosotros nos identificamos así con el Señor Jesucristo,
Vamos a experimentar también la resurrección espiritual, que es ser un nuevo hombre, ser una nueva creación en Cristo Jesús, y que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos capacite a nosotros para andar en novedad de vida, obedeciendo a Dios, no siendo esclavos del pecado, sino libres del pecado y libres para servir a Dios y para amar a Dios. Este es el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz es la palabra de salvación poderosa para todo aquel que cree. Es el instrumento infalible de Dios, siempre activo, por el cual cualquiera puede, en el acto, por medio de la fe, ser levantado de las tinieblas a la luz y ser hecho una nueva creación. La influencia de la cruz, el mensaje de la cruz, la palabra de Dios que señala la cruz del Calvario, es como una soga que vincula el cielo y la tierra. Es como la soga que se le arroja al náufrago para que se aferre de ella y sea rescatado y llevado a puerto seguro. Mire, Dios está extendiendo su gracia. Dios está manifestando el poder de la cruz. Dios está revelando su amor hacia nosotros, expresado en el Señor Jesucristo, que hizo la paz por medio de la sangre de la cruz y nos ofrece la justificación sin dinero y sin precio, de pura gracia, para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo y tenga seguridad de salvación por toda la eternidad. La gran pregunta es si vos personalmente has tenido este encuentro personal con Cristo. Si vos personalmente has experimentado esta gracia de Dios habiéndola recibido mediante la fe. Y si no lo has hecho todavía, te pido que reflexiones en este mensaje de la cruz, en esta palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Creó los cielos y la tierra. Pero esa palabra también es poderosa para crear en vos una nueva vida. Solamente pide Dios una sola condición: que creas en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Dice Juan capítulo 1 versículo 12 que a todos los que creen en el Señor Jesucristo, a todos los que le reciben en su corazón, Dios les da la potestad, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que quisiéramos para vos, mi querido oyente, que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Por eso te invito, ahí donde estás escuchando este mensaje de la cruz, que puedas inclinar tu cabeza con reverencia delante de la presencia de Dios, cerrar tus ojos para que nadie te distraiga, para que nada te distraiga, y decirle con palabras que surjan de tu corazón, con sinceridad, con honestidad: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Padre, entra en mi corazón, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Si vos lo haces así, de todo corazón, hoy, aquí y ahora, recibes la vida eterna de parte de Dios, que nada ni nadie te la puede quitar. Esperamos que esa pueda ser tu experiencia personal. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo que Dios te bendiga y nos encontramos pronto, esperamos que pronto podamos encontrarnos en la Iglesia Cristo Salva en calle Salta 433. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva de calle Salta 433 y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará.
¿de quién temeré?